Gloria a Dios. Bueno, damos la bienvenida a todos los hermanos que comienzan a vernos un poquito retrasado en el tiempo, a partir de este momento, a través de Facebook, y luego nos verán a través de YouTube. Gloria a Jesús. Seguimos con el tema que hoy vamos a estar combinando, el tema que lleva por nombre Controlando la Lengua. Como en el teórico hemos estado bien, ¿verdad? Hemos tomado nota, hemos repasado los pasajes bíblicos, lo han repasado en sus hogares. Bueno, pienso que así habrá sido. Los hermanos que me están mirando también, pienso que han estado repasando un poco los pasajes bíblicos que tienen que ver con el tema de la lengua. El viernes pasado se tocó ahí en Santiago 3, que es uno de los pasajes, el pasaje que habla, se extiende más sobre este miembro que integra este cuerpo, nuestro cuerpo, aleluya, que es muy pequeño, pero que si no lo controlamos puede encender grandes hogueras a través de habladuría, a través de chismes, a través de palabras que no convienen, podemos encender grandes problemas. Y esto se profundizó bastante el viernes pasado. Hoy vamos a estar culminando este tema, gloria a Jesús. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos el 13 de octubre, habíamos comenzado con un pasaje? ¿Se acuerdan dónde era? Apocalipsis 21. Gloria a Dios. Vamos a repasar un poquito Apocalipsis 21. ¿Por qué es importante controlar nuestra lengua? Bueno, habíamos hablado de la Nueva Jerusalén. Allí a partir del verso 9, gloria a Jesús, los que nos ven por internet después lo pueden leer a partir del verso 9, lo que es la Nueva Jerusalén, el lugar extraordinario que Jesús, allí en San Juan capítulo 14, verso 2 y 3, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él está hablando de esta ciudad que fue a preparar para nosotros, y habla y dice aquí en Apocalipsis que es un lugar extraordinario. ¿Cómo será? Que las calles son de oro, y las calles, ya lo dice su nombre, son para pisar. Calles de oro. Mar tan cristalino que dice que es un mar de cristal. Dios, aleluya, está preparando un lugar extraordinario. El día que salgamos del cuerpo y esperemos que suene la trompeta, como dice el Tesalonicense, sonará la trompeta. Los que estemos durmiendo porque hayamos muerto, resucitaremos. Los que estén vivos, los que estemos vivos, seremos arrebatados en las nubes, y de allí, aleluya, a las bodas del Cordero y a conocer la ciudad de Dios. Y decía en el verso, vamos a leer desde el verso 23, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Amén. Oh, imagínense ya ese lugar, ¿eh? ¿Se imaginan ese lugar, hermano y hermana? Amén. ¡Ay, qué maravilla! Gloria a Jesús. Y el Cordero, Jesucristo, es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí, dice la palabra de Dios, no habrá noche. Se terminan las tinieblas. Nunca más noche. Gloria a Jesús. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Dice el verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación. Y acá entra la lengua mentira, porque de repente uno se puede considerar, bueno, pero yo me estoy cuidando de no hacer cosas que a los ojos de Dios y que mi intelecto me muestran que son inmundas, ¿verdad? Aunque algunos quieren disfrazar las cosas, y lo que está mal llamarle bueno, y lo que está bien llamarle mal. Pero los hijos de Dios tenemos la palabra, la Biblia, aleluya, que nos da claridad en todas las cosas. Y dicen bien claramente, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Algunos que llevan una doble vida, que va a la iglesia, pero vive una vida de pecado, que en su vida secular no da buen testimonio, que en su vida íntima y particular hace inmundicias,
Acá dice clarito, no hará entrar en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, y dice, y mentira. Mentira. ¿Qué usamos para mentir? La lengua. Abrimos la boca y se mueve la lengua, ¿verdad? Gloria a Jesús. Sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Nuestro nombre, como este joven que acaba de aceptar a Jesucristo, damos gloria a Dios, porque antes de comenzar a transmitirlo, y contamos a los hermanos que nos ven por internet, que un jovencito, ¿cómo era tu nombre, hermano? Sebastián. Aleluya. Aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y sabemos que a partir de ese momento su nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Y el nombre de Él, como el nombre de cada uno de nosotros, y el nombre de cada uno de los que estemos hablando por internet en este momento, que estemos esforzándonos por hacer la voluntad de Dios, nuestros nombres permanecerán escritos. Pero si empezamos a hacer cosas abominables ante los ojos de Dios, si comenzamos a hacer cosas que sean inmundicia ante los ojos de Dios, porque Dios todo lo ve en todo lugar y en todo momento, y si comenzamos a usar nuestra lengua para decir mentiras, bueno, corremos el riesgo de que agarre un ángel una goma y por orden de Dios borren nuestro nombre. Pastor, ¿quiere decir que se pierde la salvación? ¿Qué le parece a usted? Aleluya. ¿Qué le parece a usted? Había uno de los apóstoles que estaba con Jesucristo y vio los milagros. Y fue uno de aquellos que salió a los pueblos y aldeas con la autorización de Jesús, y fue uno de los que echó fuera demonios y sanó enfermos. Sin embargo, su nombre fue borrado. Y otro, después de los apóstoles, cuando la iglesia comenzó a crecer, otro tuvo que tomar el lugar de Judas, el que traicionó a Cristo. Entonces dice la palabra de Dios, ni que habla mentira, entrará en el reino de los cielos. Así que este tema de controlar la lengua, querido hermano y querida hermana que estás presente y que me estás observando por internet en este momento, es más que importante para tener la tranquilidad de que cuando nos vengan a buscar, partamos a la eternidad, aleluya, ya sea que vivamos o que estemos muertos, pero que nos vayamos con Jesús. Es más que importante entonces tener el control sobre este miembro que forma parte de nuestro cuerpo y dice que es muy pequeño, sin embargo se jacta de grandes cosas. Hasta los predicadores que en un momento Dios comienza a usarle en gran manera, hasta los siervos de Dios o siervas de Dios que Dios comienza a usarle en gran manera, en un instante pueden comenzar a ceder a la debilidad de controlar su lengua y comenzar a jactarse de grandes cosas. ¿Me está entendiendo? Cuidado. Cuidado con comenzar a jactarnos de pensar que somos el ungido de Dios. Gloria a Dios si lo somos. La ungida del Señor. Gloria a Dios si lo eres, hermana. Aleluya. Pero el que se exalte, dice la palabra de Dios, será humillado. Y el que se humille delante de Dios y mantenga una actitud de humildad delante de los hombres, dice la palabra de Dios, será exaltado. Amén. Entonces la lengua nos puede meter en grandes problemas. Nos puede meter en grandes problemas con nuestro prójimo, con nuestros vecinos, aún con las personas que no nos quieran, porque quizás no tengamos el control en el momento adecuado, y nos puede meter en un gran problema por alguna palabra de más. Pero los problemas que tengamos con los mortales no es tan complicado como el problema que tengamos con Dios, si nos encuentran en falta el día que salgamos de este cuerpo. ¿Está entendiendo, hermano y hermana? Por eso, este tema, controlando la lengua, dice, busque allí en Proverbios, capítulo 20. Proverbios, sabemos que lo escribió el rey Salomón, muchos de los proverbios. Y nos advierte, hermano y hermana, porque bueno, en el área de tu trabajo secular, bueno, tenemos que hacer luz en medio de las tinieblas. Yo, por experiencia propia, trabajaba en un ambiente bastante hostil, porque venían y había una hipocresía, porque muchos de los compañeros
Antiguamente cuando yo entré, era muy jovencito, a esa dependencia del Estado, y había códigos y se daban a mano, y daban ese apretón fuerte. Yo tengo 18 años en ese lugar de trabajar, y gente veterana, pero los años fueron pasando y fueron cambiando, y empezó la modalidad del beso. Y muchos venían y te daban el beso, que parecía el beso del compañero, pero más se asemejaba al beso de Judas. En el huerto de Getsemaní, el beso de la traición, porque vienen y te demuestran una sonrisa y te dan un beso, pero después te enteras que están criticándote y murmurando o burlándose de ti, o buscando con sus comentarios perjudicarte, ya sea en el área del trabajo, ya sea en el vecindario, ya sea en el área de los estudios. Pero eso que pasa en el mundo es normal. Lo terrible, hermano y hermana, es que pase en la comunidad del pueblo de Dios, que pase entre los hermanos y hermanas que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que hemos renunciado a cosas que antes vivíamos, pero que aún ha quedado lamentablemente esa debilidad, ese no poder poner sujeción a nuestra lengua. Y acá hay un consejo en el libro de Proverbios acerca de que si identificamos, ya les dije, si es por un tema de trabajo tenemos que convivir con ellos y tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Gloria a Jesús. Pero si podemos evitarlos, hay que evitarlos, porque sabemos que no nos bendicen. Pero el problema está también dentro de las congregaciones. Y acá hay un pasaje que nos enseña, Salomón, este proverbio lo escribía para el pueblo de Israel, en definitiva para todos, aleluya, como pueblo de Dios, nosotros, pero es para el pueblo del Señor. Dice en el verso 19, Proverbios 20, verso 19, el que anda en chismes, descubre el secreto. Y acá viene un consejo: no te entremetas pues con el suelto de lengua. Y hermano y hermana, como pastor tengo que decirles que lamentablemente en las congregaciones, en esta no. La voluntad de Dios es que en esta no, pero lamentablemente en esta también sucede. Uno como pastor se entera de cosas, aleluya, y tenemos que orar y tenemos que mediar para que hermanos no murmuren unos entre otros, y uno mismo como pastor muchas veces, gloria a Jesús, tiene que controlar su lengua para que cuando habla con otro hermano o con otro siervo no esté murmurando de problemas de otros hermanos. ¿Está entendiendo? Hablaba con un pastor sobre temas con algunas personas de las congregaciones identificadas para él y para mí, gloria a Jesús, y la conversación era que a él le había ido con una versión sobre un tema que me involucraba a mí como pastor y a él también, y a él le fue con una versión y a mí me vino con otra versión. Y yo le decía, hermano, digo, no va a faltar la oportunidad que Dios va a poder poner a ti, a mí y a esa persona y mirándolo en los ojos, en oración, porque tenemos que sujetar la parte humana, pero mirándolo en los ojos, que se descubre el pecado, ¿verdad? Pero todo ¿por qué? Por no poder controlar la lengua, porque yo conozco a esa persona, gloria a Jesús, y esa persona es una persona que ama a Dios, pero evidentemente no puede con este miembro pequeñito que es la lengua. Y lo que puede hacer entonces es confrontar así la voz de Dios, por comentarios que no son correctos. ¿Está entendiendo? Por eso dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. No debería ser así, pero lamentablemente cuando se comienzan a identificar hermanos o hermanas en las congregaciones que no pueden controlar, aleluya, ese comentario que no va a edificar, ese comentario que va a herir, ese comentario que no va a traer cosas buenas, sino que va a ser al contrario, dice entonces, bueno, hay que empezar a identificar a ese hermano, orar por él, no cometer el mismo error, porque es contagioso esto, Hablaron de mí, ¿y yo qué hago? Hablo de ella. La Biblia dice, no te entremetas pues con el suelto
de lengua. Si hay hermanos o hermanas de la congregación que son sueltos de lengua, bueno, con sabiduría exhortarle. Hay un pasaje en la Biblia que dice, si alguno ha caído en falta, vosotros que sois ¿qué? ¿Que sois qué? Espirituales. Los espirituales, ¿qué hacen? Buscan a Dios. Son humildes. Aleluya. Se esfuerzan por agradar a Dios, y si agradan a Dios, agradan también al prójimo. Si alguno ha caído en falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Así que si encontramos a alguien que es suelto de lengua, tenemos que tratar de restaurarle, aleluya, con sabiduría de Dios, orar por él, orar por ella, restaurarle. Pero si no hace caso, la Biblia nos aconseja, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Es palabra de Dios. Y vuelvo a insistir, quiere el Señor que si en esta iglesia hay algún suelto de lengua o alguna suelta de lengua, gloria a Jesús, que comience a cambiar esa actitud para la gloria de Dios, para beneficio propio de esa persona, de ese hombre o de esa mujer, pero también para beneficio de esta congregación, para la gloria del Señor. Hablaba con un hermano y me dice, préstame el teléfono, y mientras hablaba sobre un tema de trabajo, dijo 2 o 3 mentiras para apurar un trabajo. Y digo, pero hermano, eso es mentira. Bueno, pero Dios sabe porque si no uso este método, esta persona no me termina tal trabajo. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? No entrarán en la ciudad ninguna cosa que haga inmundicia o abominación o que hable mentira. Hermano, hermana, cuando estábamos en el mundo quizás no nos percatábamos que una mentirita piadosa, como se le llama por ahí, no era malo. Pero hoy por hoy sabemos que cualquier mentira piadosa, como se le dice, ante los ojos de Dios es pecado. ¿Sí o no? Hoy hay unos cuantos aquí que decían una mentirita piadosa. Si lo hacía, hay que pedirle perdón al Señor y no hacerlo más. Porque podemos decir una mentira piadosa, una mentira para conseguir un beneficio o lo que fuere, o para aliviar alguna preocupación a alguien, y esa mentira no la confesamos al Señor y queda como mancha. Y suena la trompeta. Y si hay mancha en nuestra alma o en nuestro espíritu, no seremos arrebatados, no entraremos en aquella ciudad. ¿Están así, pastor? Bueno, yo creo que sí. Entendemos que nos estamos jugando hoy el arrebatamiento. Por eso, hermano y hermana, la hora pasa muy rápido. Vamos a concluir una vez más leyendo algunos versos de Santiago. Gloria a Jesús, para dar por concluido este tema. Bendito sea el Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Ay, Señor. Ay. ¿Se acuerdan lo que dice el proverbio también? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchas veces estamos de mal humor o enojados y hablamos y no tenemos el control del Espíritu de Dios y ofendemos. Usamos la lengua para ofender. Si alguno lo ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. De verdad. Uno ha visto jinetes, yo que voy a menudo al interior, al campo, veo los gauchos, esa gente que trabaja en el campo y uno ve que yo he subido a caballo, pero le digo, tenme unos mansitos. Uno que le hago apenas así ya me obedece. Pero me ha tocado subirme a algunos que me han dicho, mira que este es medio nervioso. Y qué complicado es para que te haga caso. Esos caballos que se le dice arisco, ¿verdad? ¿Qué? O que le dicen duro de boca. Es decir, por más que les hinchen, no hacen un caso. Pero qué bueno cuando hay un jinete, aleluya, que es diestro, que es capaz de dominar el cuerpo del animal, aleluya, porque le sabe hacer los movimientos así con su mano y sabe dirigirlo en el freno que tiene en la boca el caballo.
Así está trayendo este ejemplo Santiago, diciendo: aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. ¡Qué verdad! ¡Qué extraordinario! Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermano, cuidado. Estamos en tiempos peligrosos. Un comentario de más, una palabra inapropiada, un chisme, hace que se ofendan. Últimamente yo he visto con dolor que de repente por un comentario en el grupo de WhatsApp, que es de bendición, también en el tema de Facebook, yo ingreso un medio seguido ahora por el Facebook de la iglesia, pero hay veces que me tiento en contestar algo y lo pienso 2 o 3 veces. Lo pienso, y eso que cuando uno escribe, mide la palabra. Pero hay que evaluar, ¿va a ser de edificación esto? ¿Sí o no? Porque cuando estamos escribiendo en el WhatsApp, es como si usáramos la lengua. Cuando estamos escribiendo en el Facebook, es como si usáramos la lengua. ¿Verdad? Y hacemos que de repente por un comentario o algo que no se interpretó bien, yo he visto que hermanos enseguida han puesto, salió. Algo pasó. Y uno dice algo, ay Señor, y ya cuando sucede eso, ay Señor, te pido por esa vida en el nombre de Jesús. Y si alguien hizo un comentario inapropiado, Señor, ¿hasta cuándo se cumple lo que dicen Hebreos acerca de los pastores? Para que cuando oremos por los hermanos, no lo hagamos quejándonos. Pero hay veces que nos quejamos frente al Señor diciendo: Padre, ¿cuándo va a cambiar este hermano? ¿Cuándo va a cambiar esta hermana? Y bueno, me imagino que ustedes también dirán: ¿cuándo va a cambiar el pastor? Aleluya. Pero tenemos que orar los unos por nosotros. Y dice que enciende grandes fuegos. Una palabra de más, un comentario de más. Arruinamos lo que de repente da tanto trabajo. Aleluya, cuidado. Y nos olvidamos de la sentencia del Señor Jesús, que dijo que cualquiera que haga caer a uno de los pequeños, y lo hacemos caer de muchas maneras, con actitudes o con palabras. Cualquiera que haga que un pequeño, alguno que todavía no tiene mucho crecimiento espiritual, se aparte de Cristo, se pierda, más le valía atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo más profundo de la mar. Lo dijo Jesús. Y dice que encendemos, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Cuando te viene el pensamiento de por decir esto, decir aquello, decir lo otro, acordate que no es el Espíritu Santo que te está hablando, es un demonio que te está hablando aquí. Y tu mente lo descifra, pero tu lengua quiere largarlo. Y si lo largas, quién sabe el daño terrible que se puede ocasionar. Muchas veces, gloria a Dios que el Señor nos dice, bueno, nos empieza a hablar a la conciencia. Yo mismo en alguna oportunidad he aprendido a no ofender, he aprendido a ser cuidadoso con mis palabras, porque me ha costado después humillarme e ir y decirle a la persona, al ofendido o a la ofendida, decirle: te tengo que pedir perdón. ¡Aleluya! ¿Le ha pasado a usted? Cuenta, ¿verdad? Cuenta, porque de repente decimos así, pero la conversación se fue llevando y me ofendieron. Gloria a Jesús. Hace un tiempo hablaba con una persona y los ánimos medio se caldearon. Estábamos contendiendo ardientemente por la fe. Como decía la palabra. Pero parece que era muy ardiente hasta que no me di cuenta que alguien me dijo, como yo estaba de visita, y me dijo: no me levante la voz. Y tenía ganas de seguir levantando la voz porque yo era pastor. Pero inmediatamente me enseñé que me educaron bien. Y me di cuenta que no estaba en mi casa. Le dije: cierto, estoy en tu casa. Te pido perdón. Pero mi carne quería seguir hablando. Y se hubiese encendido un gran fuego. Y se hubiese arruinado mucho de la obra de Dios. Por eso dice la Biblia, gloria a Jesús,
Gloria a Jesús. Y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Uno piensa, ¿se le habrá ido la mano a Santiago cuando escribía esto? No. Lo escribió como siervo de Dios e inspirado por el Espíritu Santo. Hermano, hermana, cuidado, cuidado. El Espíritu de Dios nos está advirtiendo en este tiempo que si hablamos, si usamos nuestra lengua para hacer injusticia o para mentir, no entraremos en la ciudad celestial. Así que dice en el verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre. ¿Lo hace, hermano y hermana? Bendice al Dios y Padre. Amén. Abre su boca y dice gloria a Dios. Amén. Abre su boca y dice aleluya. Amén. Abre su boca y dice te amo Jesús. Amén. Te amo Espíritu Santo. Amén. Te bendigo Dios. Usamos la lengua. Y con ella maldecimos a los hombres. Este hermano no sirve para nada, no cambia nunca más. Esta hermana, y ahí le damos. Qué cosa tremenda. ¿Cómo está hablando el Espíritu Santo? Cuidado. Aleluya. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. No podemos ver a Dios. Juan escribe y dice, inspirado por el Espíritu Santo también, si decimos que amamos a Dios y aborrecemos al hermano, hablamos mal del hermano, no soportamos al hermano, no soportamos a la hermana, tenemos un rechazo, algo hay que nos hace rechazarle, estamos aborreciéndole, entonces dice la Biblia, mentimos. No podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, y aborrecemos al hermano, a la hermana que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y yo sé, hermano, que es válido, que muchos van a decir, sí, pero la Biblia dice que no tenemos por qué soportar, bueno, no tenemos que ser trapo, en fin, podemos poner una cantidad de argumentos, y hay situaciones especiales, es cierto. Pero cuidado, Dios ve lo profundo de nuestro corazón. Nosotros siempre tenemos que dar el máximo para obedecer a Dios, para agradar a Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Y concluimos ahí. Amén. Amén. ¿Ha sido de bendición este mensaje, este estudio de la palabra? ¿Vamos a meditar en él? ¿Vamos a ponerlo en práctica? Como dijimos hace unas reuniones atrás, aleluya, cómprese unas pantas puritas, gloria a Dios, y cuando escuchemos a alguien que te diga Dios es Dios, o te diga Dios te bendiga, es porque tiene la lengua, se la mordió, porque se acordó de morderse la lengua antes de hablar mal de alguien, se mordió la lengua antes de comenzar a hacer comentarios que no edifican, aleluya, gloria a Dios, es mejor entrar con un pedazo menos de lengua al cielo que con la lengua ser echado a un lago de fuego. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Bendecimos a todos los que han estado viendo con Amén. Aleluya. Aquí en la iglesia nos ponemos de pie y vamos a orar para dar gracias al Señor. Hermano Alberto.